Este caso ocurrió en Europa entre 1993 y 2009 y se volvió una de las investigaciones más extrañas de la policía europea. En Alemania, Austria y Francia, el mismo perfil de ADN seguía apareciendo en varias escenas del crimen. Robos, allanamientos, autos robados y homicidios. Los equipos forenses siempre obtenían los mismos resultados en las pruebas. El ADN era de una mujer desconocida. No había testigos ni sospechosos claros. Solo un rastro genético dejado una y otra vez. Distintos países y crímenes cometidos por la misma persona a lo largo de los años. Con cada caso crecía el miedo. La gente estaba siendo asesinada y la policía no tenía idea de cómo atrapar al culpable. Este es el caso del fantasma de Heilbronn. Esta historia inicia en el pequeño pueblo alemán Eider-Oberstein. En mayo de 1993, Lieselotte Schlenge, pensionada de 62 años, fue hallada muerta en su departamento. Había sido asesinada. Tuvo un final brutal e íntimo. La estrangularon con un alambre de florista. La escena del crimen ofreció pocas pistas. No había huellas ni testigos que ubicaran a alguien en el departamento. Un detalle llamó la atención de los oficiales. El Yorkshire Terrier de Lieselotte no ladró durante el ataque. O fue cuidadosamente planeado, o el perro también conocía al asesino. La policía interrogó a familiares, vecinos, amigos y personas sin hogar, pero no obtuvo resultados. El caso se enfrió antes de iniciar. Años después, el caso se reabrió gracias al análisis de ADN. Al reexaminar las pruebas del departamento, los investigadores hallaron dos rastros, un rastro masculino y otro femenino. Así, el caso parecía prometedor. El investigador a cargo, Klaus Appel, notó que el ADN de la mujer ya figuraba en otra parte de la base de datos. Este segundo caso surgió en Freiburg en marzo de 2001. Joseph Bolsenbach, de 61 años, vivía solo y era jubilado. Se dedicaba a vender antigüedades y artículos usados. Fue asesinado en su casa. Los investigadores concluyeron que Joseph fue golpeado con un objeto contundente y luego estrangulado hasta morir. Esto fue como el asesinato de 1993. La puerta de su casa estaba mal cerrada y varias habitaciones revueltas, como si alguien buscara algo. La policía no recuperó el arma usada en el ataque. La escena fue más violenta y caótica que el asesinato anterior en Idar-Oberstein. Tras las pruebas forenses, los investigadores concluyeron que ambos crímenes estaban ligados por la misma asesina. El ADN de la mujer hallado en un cajón de la cocina cambió el rumbo del caso. Los investigadores recolectaron muestras de ADN de personas relacionadas con la venta ambulante de antigüedades en Hamburgo y Austria. Según el patrón de los crímenes, los investigadores pensaban que la sospechosa era una delincuente itinerante, posiblemente una vagabunda, y que pudo tener cómplices. Con o sin razón, el estrangulamiento no parecía el método típico de asesinato cometido por una mujer, aunque entre más investigaban, menos sentido tenía el caso. No pasó mucho antes de que el caso diera otro giro extraño. En octubre de 2001, en Garstein, Alemania, un niño de 7 años recogía castañas caídas. Mientras buscaba entre la maleza, se lastimó con una jeringa de insulina abandonada, pero la jeringa no contenía insulina. La jeringa tenía heroína. Fue analizada y su hallazgo perturbó a la policía. Los investigadores dijeron que encontraron células de piel con ADN que coincidía con el de la misma asesina desconocida de los asesinatos anteriores. El impacto en la investigación fue inmediato. La presunta asesina serial ahora estaba vinculada a una escena que indicaba que estaba involucrada en algún tipo de guerra por el narcotráfico o que era consumidora. Semanas después, en Budenheim, Alemania, allanaron una casa rodante. Este delito era menor, pero en este caso se volvió importante.
Los investigadores tomaron una muestra de una galleta en la escena, buscando que el ADN coincidiera con el responsable del allanamiento. Pero cuando llegaron los resultados, apareció el mismo perfil, la misteriosa mujer asesina. El problema era que cada nuevo tipo de crimen hacía que la sospechosa fuera menos coherente. Era cada vez más difícil imaginar a esa mujer, una asesina brutal, una ladrona menor y alguien implicada en drogas, capaz de evadir la captura. Y con el paso de los años, este mismo perfil de asesina apareció en escenas de crímenes más comunes: robo de autos, allanamientos de oficinas y robos a casas. En 2004, el caso cruzó una frontera nacional. En Francia, el ADN de la mujer asesina se halló en una pistola de aire comprimido usada en un robo a comerciantes de gemas. Tras este hallazgo, la investigación dejó de limitarse al suroeste de Alemania. Esta peligrosa mujer era internacional y pronto llegaría a Austria. Para 2007, los investigadores en Austria habían comenzado a notar algo realmente inquietante. El ADN de esta mujer seguía presente en allanamientos, robos de autos y hurtos. Diferentes pueblos, diferentes escenas del crimen, pero siempre quedaba el mismo rastro. El problema fue tan serio que el investigador austriaco Rudolf Keplinger decidió que algo tenía que cambiar. Él formó una fuerza especial para cazar a esta misteriosa mujer. Aunque la policía de Europa la buscaba, no lograron acercarse a encontrar a la mujer del ADN. El 6 de mayo de 2005, el caso dio otro giro extraño en Worms, Alemania. Ese día, un comerciante de muebles llamado Randolph se vio envuelto en una amarga disputa familiar. En una discusión, sacó una pistola y disparó varias veces a su hermano, hiriéndolo en el abdomen. Ya conocían al tirador y había testigos. Normalmente sería un caso fácil de resolver, pero los investigadores pronto hallaron algo inquietante. Los forenses hallaron en la bala del tiroteo el ADN de la misteriosa asesina, idéntico al encontrado en otras escenas de crimen en Europa. Los detectives consideraron una posibilidad extraña. ¿Había manipulado la mujer misteriosa el arma de Randolph? ¿O era esta misteriosa mujer parte de la familia? Los investigadores esperaban al fin atraparla. Los detectives tomaron muestras de saliva de la familia, pero ningún resultado coincidió con el perfil. Los investigadores estaban más perplejos. En 2006, en Saarbrücken, Alemania, ocurrió otro crimen. Alguien había intentado un robo y los testigos describieron al sospechoso como un hombre. Al examinar la escena y recolectar pruebas de ADN, los investigadores hallaron de nuevo el mismo perfil femenino, la asesina. Testigos describieron a un hombre, pero la evidencia forense indicaba a una mujer. La policía difundió una imagen basada en el avistamiento, pero la atribuyeron a la mujer. El retrato mostraba a un hombre de cabello y ojos oscuros, bigote, complexión musculosa y altura de 1,70 m a 1,80 m. Esto reforzó la idea de que los investigadores enfrentaban a un criminal serio y experimentado. El 25 de abril de 2007, los oficiales Martin Arnold y Michel Kiesewetter estaban sentados en su patrulla en la ciudad alemana de Heilbronn. Simplemente se habían detenido para una pausa rutinaria para almorzar. Lo que pasó después sucedió en segundos. El motor estaba apagado y los oficiales no esperaban problemas. Durante su descanso, alguien se acercó al coche patrulla. Al menos 2 personas se acercaron al vehículo por detrás y, sin previo aviso, se dispararon tiros a quemarropa a través de las ventanas del coche patrulla. Ambos oficiales fueron baleados en la cabeza. Michel murió en el vehículo por sus heridas. Martin Arnold sobrevivió, pero resultó gravemente herido y quedó inconsciente. Los atacantes entonces metieron la mano en la patrulla y sacaron las pistolas, municiones y esposas de los oficiales. En cuestión de segundos ya se habían ido. Todo el ataque ocurrió a plena luz del día.
Sin embargo, no surgieron testigos y los investigadores batallaron para determinar por qué los oficiales habían sido atacados en primer lugar. Para los alemanes, el asesinato a plena luz del día de una joven oficial en su patrulla fue impactante y muchos querían que el caso se resolviera pronto. Al examinar la escena, los forenses hallaron algo que hizo la investigación aún más extraña. El misterioso perfil de ADN femenino volvió a aparecer. La asesina regresó y ahora mataba policías. Fue después de esto que al asesino se le dio un nombre, el fantasma de Heilbronn. Las teorías sobre Heilbronn se propagaron rápido debido a la escasa evidencia sólida, aparte del rastro de ADN. Durante años, esta mujer deambuló libremente por Europa, cometiendo crímenes desde menores hasta horribles. Martina Arnold sobrevivió al tiroteo y fue un testigo clave, aunque estuvo 4 semanas en coma. Se sometió a varias cirugías y después dijo que no podía recordar mucho de ese día. Solo podía recordar haber estacionado y luego haberse detenido a almorzar. La cacería tras el ataque a los oficiales fue una de las mayores investigaciones criminales en la historia de Alemania. Para 2008, solo el equipo de Heilbronn había acumulado más de 12.000 horas extra, seguido 2.400 rastros de ADN y aún tenía que revisar 600 más. Estaban decididos a atrapar al fantasma, pero parecía que ella no mostraba señales de detenerse. El fantasma robó una casa de pesca en Saarland, cerca de la frontera con Dinamarca. Atacó a una mujer por la espalda y le quitó 300 euros. El ADN del fantasma estaba en la escena del crimen y luego volvió a aparecer en Francia. 9 adolescentes robaron una primaria. Investigadores y niños se sorprendieron al reaparecer el ADN del fantasma. En una ciudad alemana, un hombre fue apuñalado en la entrada de su departamento y el ADN del fantasma estaba por toda la escena. Cada hallazgo aumentaba los registros sin reducir los sospechosos. Literalmente no había ningún patrón. Para este punto, el ánimo del público respecto al caso se había vuelto una mezcla. La gente no lo creía y algunos estaban fascinados. La recompensa por información se fijó en 100.000 euros y luego en enero de 2009 se incrementó a un récord de 3 millones de euros. En 2008, 3 comerciantes georgianos de autos usados viajaron a Alemania con mucho efectivo. Su plan era comprar vehículos de segunda mano, pero en vez de eso, los hombres desaparecieron. Tiempo después, sus cuerpos fueron encontrados en un río. Los 3 hombres fueron asesinados. Mientras los investigadores armaban el caso, forenses examinaron un vehículo vinculado y hallaron algo escalofriante: el ADN del fantasma. Parecía que ella podría haber cobrado otras 3 víctimas. Tras 15 años, finalmente, hubo un punto de inflexión en el caso. En marzo de 2009, se intentó identificar un cuerpo quemado en Francia. Se creía que era el de un solicitante de asilo masculino que había desaparecido años antes. Los investigadores analizaron las huellas dactilares y el ADN del expediente de asilo del hombre, pero sorprendentemente obtuvieron el ADN de el fantasma. Había un problema claro. El solicitante de asilo era hombre, pero el ADN era femenino, una imposibilidad. Así que se realizó un segundo examen usando un kit de muestreo de ADN diferente, y milagrosamente no produjo el mismo resultado. Así se llegó a una conclusión: la sospecha dejó de estar en el sospechoso y se enfocó en el proceso de recolección. Y resultó que la Fiscalía Pública de Heilbronn también estaba investigando esta teoría, pero lo mantuvieron en secreto, quizás por vergüenza. Empezaron a preguntarse, ¿la fantasma siquiera existía? ¿O todo esto era un gran error? En toda Alemania, los técnicos criminalistas empezaron a probar por sí mismos los hisopos sin usar de los kits de ADN, y los investigadores concluyeron que los lotes de hisopos de algodón usados para recolectar material biológico habían sido contaminados antes de llegar a cualquiera de las escenas del crimen.
Los hisopos, fabricados por Greener Bio One, eran estériles pero no certificados como libres de ADN. Durante la producción del empaque, el ADN de una trabajadora contaminó grandes lotes de hisopos. La contaminación se transfería a las escenas del crimen cada vez que los investigadores usaban los kits. Por más de 15 años, la policía europea persiguió sin saberlo a un sospechoso inexistente. El fantasma de Heilbronn, misterioso asesino serial, solo fue causado por equipos forenses contaminados. Cuando se descubrió el error, los investigadores ya habían desperdiciado decenas de miles de horas policiales y millones de euros. La policía y los investigadores quedaron humillados, pero también tuvo otras consecuencias sumamente graves. La investigación del fantasma desvió la atención de los crímenes originales. Al buscar a alguien inexistente, nunca intentaron hallar al verdadero asesino. El caso de Liselotte Schlenge siguió sin resolverse. No se ha identificado públicamente a ningún perpetrador y el asesinato de Joseph Bolsenbach sigue sin resolverse ni culpable confirmado. El incidente de la jeringa nunca se resolvió. El triple asesinato de los vendedores de autos georgianos finalmente, afortunadamente, se resolvió y el tiroteo de los oficiales de policía fue posteriormente vinculado al grupo terrorista de extrema derecha conocido como el Clandestinidad Nacional Socialista. El caso del fantasma tiene que ser uno de los casos más extraños en la historia del crimen. La mujer responsable de contaminar los hisopos nunca fue identificada públicamente y, por supuesto, no fue sospechosa de ninguno de los crímenes cuando la verdad salió a la luz. Es curioso pensar que ella seguía con su vida mientras la policía gastaba millones buscándola, la asesina serial que nunca existió.